Romanos capítulo 13, verso 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La semana pasada que estuvimos estudiando este pasaje de la carta a los Colosenses, capítulo 3, del verso 5 en adelante, mencionábamos que una manera del apóstol Pablo de escribir sus cartas, las cartas a las congregaciones, a las iglesias, de que él escribía primeramente hablando acerca de la obra de Jesucristo, los corazones de aquellas personas que entregamos nuestras vidas. Y la mayoría de las cartas del apóstol Pablo comienzan así, hablando de la salvación, hablando de la regeneración, del perdón de nuestros pecados, de la nueva naturaleza que Él nos ha dado, describiendo prácticamente la nueva naturaleza que nosotros tenemos en Cristo, la nueva identidad que nosotros tenemos en Él. Pero hablamos también que después en los siguientes capítulos, en las cartas del apóstol Pablo, después comienza a escribir él acerca de las implicaciones de esta gran obra que Dios ha hecho en nuestros corazones, de los efectos, de las consecuencias, de la manera en que nosotros debemos de manifestar en este mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y aquí en esta carta a los Romanos, si hacemos un poquito de memoria, cuando comenzamos el capítulo 12, ya hace algunas semanas, algunos meses atrás, nosotros comentábamos esto precisamente, que el apóstol Pablo estaba entrando en esa parte de su carta, en la enseñanza, de la instrucción a la iglesia de cómo debían de manifestar o cómo debemos de manifestar nosotros delante de la congregación y delante de las personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si leemos así brevemente en el capítulo 12, el versículo 1 y 2, que dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que estuvo describiendo a lo largo de estos 12 primeros capítulos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Mi versión dice este siglo. ¿Qué significa con esta palabra cuando dice no os conforméis a este siglo? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no nos amoldemos nosotros a la manera de pensar de este mundo, a las ideologías y a las corrientes, a las enseñanzas que hay en este mundo. No nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si nosotros seguimos leyendo, que son versículos que ya hemos estudiado a lo largo de estas semanas, vamos a mirar nosotros cómo el apóstol Pablo instruye a la iglesia en la manera en que ellos deberían de vivir, primeramente delante de la congregación, después delante de la sociedad, delante de las personas, aún delante de nuestros enemigos. Entonces aquí cuando comienza en este versículo 11 que acabamos de leer, que el apóstol Pablo escribe esto y dice: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. El apóstol Pablo está haciendo referencia precisamente a lo que ha escrito a partir del versículo 1 del capítulo 12 hasta el capítulo 13 y el versículo 10, las exhortaciones de cómo nosotros debemos de vivir como cristianos. Dice, y esto conociendo el tiempo. Porque algo que nos ayuda a nosotros en nuestro esfuerzo que nosotros estamos haciendo por
por obedecer la palabra de Dios, de las demandas de la palabra de Dios para nosotros como cristianos, porque tenemos que recordar, hermanos, que esto es un esfuerzo que nosotros debemos de hacer. Es algo que hemos comentado una y otra vez y necesitamos repetirlo para poderlo comprender y recordarlo una y otra vez. Que la salvación que el Señor nos ha regalado es precisamente eso, es un regalo de parte de Dios en el cual nosotros no hicimos nada, porque no podíamos hacer nada. Nos describe la palabra de Dios a nosotros sin Cristo como muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces el Señor en su gran misericordia y en su gran amor nos dio vida juntamente con Cristo. Pero después que nos ha dado esa gran salvación, y que es la descripción que el apóstol Pablo hace en todas sus cartas, en los primeros capítulos, después hay en nosotros esa responsabilidad de nosotros andar y de caminar conforme a esa misma grandeza en la que Dios nos ha salvado. Y precisamente es una demanda de Dios porque nosotros lo podemos hacer. Y lo podemos hacer porque nos ha dado una nueva naturaleza y ha puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones. Pero algo que nos ayuda a nosotros a entrar en ese nuevo andar, en ese nuevo caminar, es que nosotros conozcamos el tiempo. Conozcamos los tiempos o conozcamos el tiempo que nosotros estamos viviendo. Por eso escribe el apóstol Pablo esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Y cuál es el tiempo que nosotros estamos viviendo? ¿Qué es lo que nosotros observamos como cristianos? Porque déjeme decirle que no es la misma visión o la misma manera de ver las cosas que nosotros tenemos hoy en este tiempo, que Dios ha quitado la venda que teníamos nosotros en nuestros ojos, a la manera que teníamos nosotros en otro tiempo de mirar esta vida. No es la misma manera en la que miramos la vida nosotros como cristianos, a la manera que la mira la gente de este mundo que aún no conoce al Señor, que no le ha resplandecido la luz del Evangelio. ¿Y cuál es el tiempo que nosotros estamos viviendo? Por lo general a nosotros los cristianos nos acusan, ¿verdad? O nos catalogan como personas pesimistas o negativas porque miramos todo lo malo de este mundo. Sin embargo, hay cosas que aún personas que no les ha resplandecido la luz del Evangelio pudieran estar de acuerdo en que los días que vivimos no son días muy buenos ni muy agradables para nadie. El día de ayer estaba mirando algunas noticias y miraba que una jovencita de Oaxaca de 15 años llegó a la ciudad de Tijuana por la noche, 11, 12 de la noche. Sus parientes la estaban esperando en el aeropuerto. La recogieron y la llevaron a su casa, y a medio de camino se encontraron con una balacera, con un fuego cruzado. Y esta muchachita que iba llegando, seguramente con muchos planes a esa ciudad, recibió una bala del fuego cruzado y ahí murió. No necesitamos hacer mucho esfuerzo para reconocer que los días que nosotros estamos viviendo no son días buenos, sino todo lo contrario, son días malos. Miramos nosotros por todas partes la deslealtad de hombres que abandonan a sus esposas, a quienes prometieron, ¿verdad? Hicieron votos de fidelidad y hasta que la muerte nos separe, pero miramos cada vez más esta triste situación de hombres desleales que abandonan a sus esposas. Hoy en este tiempo podemos mirar prácticamente una paridad en este aspecto, mujeres que igualmente desleales abandonan a sus esposos. Miramos a padres que deberían de proteger a sus hijos, sin embargo, cometen con ellos situaciones terribles, indescriptibles, que en este tiempo prácticamente hemos perdido la capacidad del asombro al mirar nosotros en las noticias lo que está sucediendo. Igualmente miramos hijos desobedientes, hijos rebeldes, que menosprecian a sus padres y a toda autoridad.
Hablar de estas palabras, hermanos, no es mirar las cosas con unos lentes negativos o pesimistas. Es mirar la realidad de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, observando el comportamiento o recordando más bien el comportamiento que nosotros mismos teníamos en otro tiempo. Pero también observando el comportamiento de las personas de este mundo que no conocen al Señor, envueltos en enemistades, en envidias, en celos, en contiendas, que la palabra de Dios nos describe en Gálatas capítulo 5, cuando nos habla de las obras de la carne. El poder observar, el poder mirar, que la palabra de Dios se refiere a esto como conocer el tiempo que nosotros vivimos, nos ayuda a nosotros a esforzarnos para vivir la vida que Dios nos demanda a cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 5, verso 15 y 16, el mismo apóstol Pablo escribe a la iglesia y les dice: mirad pues con diligencia. ¿Qué es diligencia? Cuando alguien nos pide que nosotros hagamos algo con diligencia, ¿qué nos están pidiendo? Que nosotros hagamos aquellas cosas con mucho cuidado y con mucho esmero. Entonces miremos también nosotros con mucho cuidado, con mucho detenimiento y con mucho esmero. ¿Cómo andéis? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo andamos en esta vida? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué significa la palabra necio? Cuando la palabra de Dios menciona esta palabra necio en varias partes, en varios textos bíblicos, se describe una persona que vive como si Dios no existiera. Salmos capítulo 14, versículo 1, dice: el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. Pero el asunto aquí, que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia, en este caso a la iglesia de los Efesios, y le está diciendo estas palabras: miren, tengan mucho cuidado de cómo andan, de cómo viven, de cómo se comportan. Y les dice cómo no deben de andar, no como necios, no como si Dios no estuviera en sus vidas. Porque hay ateos, hermanos, que niegan tajantemente la existencia de Dios. Abiertamente ellos dicen: no hay Dios, Dios no existe. Esa es su doctrina y su ideología y su convicción. Y así creen ellos. Sin embargo, hay ateos de corazón que van a las iglesias, que confiesan a Dios, mas que sin embargo su caminar en esta vida es como si Dios no estuviera en sus vidas. Y por tanto se convierten, o nos llegamos a convertir aún nosotros en un momento dado en nuestra manera de vivir como necios. Porque vivimos en este mundo, hermanos, como si aquí fuéramos a vivir para siempre. Vivimos nosotros postergando las cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer como creyentes, como hijos de Dios. Como creyentes nosotros sabemos las cosas que tenemos que hacer. Cosas tal vez sencillas o que escuchamos continuamente, exhortaciones que a nuestros oídos parecen sencillas, ¿verdad? Que tenemos que leer la palabra de Dios, que tenemos que estudiarla, que tenemos que pasar tiempo en oración con Dios y que cada vez esos tiempos vayan aumentando, ¿verdad? En donde nosotros pasemos un tiempo de cantidad y de calidad en la presencia de Dios. Sin embargo, las preocupaciones y los afanes de este mundo nos empujan a nosotros a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a las cosas de este mundo. Pero nosotros como cristianos sabemos que nosotros nos tenemos que volver a aquellas otras cosas que Dios nos pide en su palabra, pero nosotros decimos: mañana.
O ahora que estuvimos finalizando el año, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros dijimos, empezando el año, voy a comenzar con esos propósitos de buscar más al Señor? La exhortación del apóstol Pablo aquí en la carta de los Efesios dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Yo no dudo que alguien por ahí pudiera utilizar esta enseñanza como una base para enseñar acerca de organizar nuestros tiempos en nuestras cosas que nosotros tenemos que hacer en esta vida. Cómo organizar nuestro tiempo para aprovechar bien en nuestro trabajo, ¿verdad? Cómo aprovechar bien el tiempo para aprovechar en nuestros estudios, hacer nuestras agendas, un pizarrón y poder apuntar los horarios para aprovechar bien el tiempo que estamos en esta vida, nuestras actividades diarias en esta vida. Y está bien, porque así podemos nosotros ser más fructíferos, mas sin embargo, lo que el apóstol Pablo está apuntando aquí, al decirnos que aprovechemos bien el tiempo, sin lugar a dudas, que nos está hablando de nuestra relación con Dios, de nuestra búsqueda con Dios, que nosotros debemos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos en esta vida. Que al abrir nuestros ojos, los primeros pensamientos que nosotros tengamos sean en lo relacionado con Dios. Que las primeras actividades que nosotros tengamos en nuestro día sea el abrir una Biblia y leer la palabra de Dios, el dedicar unas palabras al Señor en oración, el buscarle a Él. El poder hacer, sí, una agenda, un pizarrón, pero para poder poner ahí lo que nosotros vamos a hacer en lo concerniente a nuestra vida como cristianos. Y no estamos hablando, hermanos, de un abandono de nuestras responsabilidades en este mundo como el trabajo secular o como la escuela. Pero tengo comprobado, hermanos, y la palabra de Dios nos apoya en esto, que un hombre y una mujer que se dedican a buscar a Dios, inevitablemente van a ser eficientes en sus trabajos y en sus escuelas. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y aquí nosotros nos preguntaríamos, si nosotros estamos atendiendo a estas exhortaciones amorosas, sin lugar a dudas, de este siervo de Dios, el apóstol Pablo, de la palabra de Dios mismo a través de este hombre. Vivimos tiempos difíciles, no únicamente por las prácticas de las personas en sí mismas, malas en sí mismas. Vivimos tiempos difíciles en donde cada vez miramos más cosas que llaman nuestra atención como hijos de Dios, como cristianos, y quitan nuestra mirada de la meta que nosotros tenemos de llegar un día a la presencia de Dios. Este pasaje del apóstol Pablo, sin mencionarlo así objetivamente, literalmente, pero el apóstol Pablo está haciendo alusión a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice aquí en el verso 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esta es una doctrina que nosotros encontramos no solamente en el Nuevo Testamento, sino aún en el Antiguo Testamento. La enseñanza de que Jesucristo va a regresar una vez más por su pueblo. Es una enseñanza, de hecho, difícil de creer. Una enseñanza que nos parece algo fantasiosa o mitológica. Sin embargo, si hemos de creer en la palabra de Dios, hemos de creer en todo lo que en ella está escrito. Si hemos de creer en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hemos de creer firmemente en las promesas que nuestro Señor Jesucristo hizo a su iglesia. Y podemos mirar aquí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en los primeros versículos, yo se los leo, donde el Señor Jesús está
última cena con sus discípulos antes de ir a la cruz del Calvario. Y el Señor Jesús le dice estas palabras a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice el Señor Jesucristo: voy pues a preparar lugar. Iba a ir a la cruz del Calvario, a morir en esa cruz por nuestros pecados, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados, y entonces nosotros también pudiéramos estar en la presencia de Dios. Entre paréntesis, tenemos que decir esto tan importante, hermanos, que nosotros no podemos ir a morar con el Señor si antes nuestros pecados no son perdonados. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo: voy pues a preparar lugar, está incluyendo la cruz, porque esa es la manera que Jesús ascendió al Padre. Primeramente morir como todos nosotros, pero morir como un criminal, sin que hubiera pecado en Él, pero morir por los pecados de todos nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Si nuestros pecados son perdonados, si nosotros llegamos delante de Dios, confesamos nuestros pecados, que estamos mal delante de Dios, que hemos caminado toda nuestra vida en un sentido contrario a lo que nos marca la palabra de Dios, entonces no podemos nosotros ir a morar a la presencia de Dios. Esta es una gran verdad que nosotros tenemos que proclamar y que tenemos que hablar con mucho respeto, con mucho temor y temblor, pero también con mucho amor para las personas. Es común, hermanos, escuchar a personas decir de otras que han muerto y decir: es que ahorita ya está con Dios, se fue a vivir con Dios, ya Dios lo recogió, Dios lo levantó. Personas que vivieron una vida sin tomar en cuenta a Dios y, como dice la palabra, como necios, viviendo su vida en este mundo como necios, sin tener en cuenta a Dios en sus vidas, en sus corazones. Entonces no podemos nosotros hacer tal información, tal declaración, no la podemos tomar nosotros como verdadera. Es necesario que nosotros reconozcamos que la razón por la que Jesús fue a la cruz del Calvario somos nosotros mismos, por causa de nuestros pecados. Que una vez que nosotros reconocemos eso delante de Dios, Él perdona nuestros pecados. Y entonces nosotros podemos estar seguros de esta promesa de Dios, que cuando nosotros partamos de este mundo hay un lugar preparado para nosotros. Pero la iglesia creía firmemente en esta promesa del Señor Jesucristo, que iba a regresar una vez más por su pueblo. Y ese era un aliciente, un incentivo para ellos, para obedecer a la palabra de Dios, porque ellos pensaban, en su corazón y en su mente pensaban, por lo que nosotros leemos en la Escritura, que Jesucristo podía regresar en cualquier momento. Y esa es una verdad para nosotros, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo va a regresar una vez más por su iglesia. Y que es una verdad para nosotros, como la fue para los primeros discípulos, que no la podemos negar ni la podemos rebatir, que Jesucristo puede venir en cualquier momento. Dijo el apóstol Pedro que Jesucristo no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para que nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Qué es lo que ha sucedido en el tiempo desde que Jesús hizo esta promesa? Fue a la cruz del Calvario, murió, fue sepultado y resucitó, y que lo único que falta de cumplirse es su segunda venida. Han transcurrido más de 2000 años, el Señor no ha regresado. Es porque esa promesa no se va a cumplir. Si nosotros conocemos la naturaleza de Dios, que dice que Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia.
¿Por qué retarda el Señor su venida si nosotros pudiéramos llamarlo así? Porque está ahí un tiempo maravilloso donde la puerta está abierta de la gracia de nuestro Dios, de la gracia y de la misericordia, donde permite que el Evangelio sea predicado. Porque es la única manera que los hombres, las mujeres pueden ser movidos a arrepentimiento por medio de la palabra de Dios, que les diga la verdad de su naturaleza pecaminosa de todos nosotros, que de ninguna manera nosotros vamos a tener acceso a la presencia de Dios si nosotros seguimos en estos caminos. La verdad de la palabra de Dios que nos dice que hay una solución para todos nosotros, y que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados. Sé que es difícil, hermanos, para todos nosotros, aunque afirmemos esta verdad de que Jesús va a regresar. A veces es difícil para nosotros el poder vivir con esa verdad en nuestra mente y en nuestro corazón como algo latente que palpite a cada momento. Con esa expectativa y con esa gran verdad, sin lugar a duda, de que Jesucristo puede volver en cualquier momento. ¿Y cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida como cristianos, postergando lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer? Hombres que postergan su decisión de rendirse al Señor completa y totalmente, y dicen después, tengo muchas cosas que hacer. Pero ¿quién nos dice a nosotros? Porque hablamos, ¿verdad?, del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero hablamos también del inminente término de nuestros días sobre este mundo. O Jesús viene por nosotros o nosotros vamos a Él. Dice Santiago que la vida la describe como un vapor, como un humo que por la mañana es y por la tarde desaparece. El apóstol Pedro menciona como la gloria del hombre como la flor del campo, que por la mañana sale y por la tarde se marchita. Así somos nosotros, hermanos. En agosto del año pasado cumplí 59 años de edad. Mi cuñado Raúl, la semana anterior, oramos por él porque cumplió tantos años. 76 años. Pero ¿qué hace Raúl que teníamos 16 años? O 19 o 20. Creo que los que tenemos cierta edad nos damos cuenta que el tiempo se nos fue de las manos como vapor, como agua, como nada. Volteamos hacia allá, hacia atrás cuando éramos unos jóvenes, unos adolescentes, y se nos hace ¿qué pasó? Como que di vuelta a la esquina y de repente apareció un hombre ya de 50 y tantos o de 60 años. El tiempo se nos va de las manos, hermanos. Y nosotros seguimos postergando lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Y esto que tenemos que hacer, sin lugar a dudas, es lo que nos llama la palabra de Dios a consagrar nuestras vidas a Dios de una manera total y completa. Son muchas cosas las que nos llaman nuestra atención y que nos apartan del poder cumplir estas demandas que Dios pide para nosotros. Pero el Señor nos exhorta aquí que despertemos del sueño, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Comentaba acerca del tiempo, hace cuánto que creí en el Señor. Recuerdo cuando en el medio donde me movía, tenía 3 o 4 meses de convertido, cuando escuchaba personas que llegaban y decían, tengo 1 año en el Señor, y a mí se me hacía, 1 año, qué barbaridad, cuánto tiempo ha pasado. Sin embargo, ahora al mirar en retrospectiva, pues han pasado 31 años desde que el Señor me alcanzó.
Y la verdad es de que cuántas cosas he dejado pendientes. Cuánto tiempo perdí en todos esos años. La verdad de las cosas, se los digo, hermano, no he sido un creyente perfecto, aplicado a todo lo que Dios me dice que tengo que hacer. He postergado muchas cosas no las he realizado, no las he hecho. Pero ahora en este tiempo de mi vida, me aflige en gran manera que un día llegue ese tiempo en que yo parta a la presencia del Señor, el Señor venga por su iglesia y yo no haga las cosas que sabía yo que tenía que hacer. ¿Y cuántos de nosotros estamos en realidad en la misma situación, en la misma circunstancia? ¿Por qué se los digo, hermanos? Porque pasan los días y muchas veces nosotros caemos en las mismas situaciones o en las mismas circunstancias, se repiten y una y otra vez los tropiezos, los fracasos, las fallas que hay en nuestras vidas. Porque hay algo que nosotros que no estamos haciendo, y es, en términos generales, no estoy diciendo que todos nosotros, pero en términos generales muchas veces nosotros caemos en esta situación que no tomamos en serio las cosas de Dios. Porque en el fondo, y perdónenme la expresión, a veces andamos como necios. Confesamos a Dios, creemos a Dios, le cantamos, leemos la Escritura ocasionalmente, pero hay verdades que no acaban de asentarse totalmente en nuestras vidas, en nuestros corazones, y poder entender la inminencia de estas cosas de la que la palabra de Dios nos habla. Les decía hace unos momentos, vamos a poder tal vez mirar que lo que hablamos la semana pasada coincide con lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí. ¿Por qué? Pues es el mismo escritor. Es la misma palabra de Dios, son las mismas circunstancias, son las mismas demandas, somos los mismos seres humanos caídos, con una naturaleza pecaminosa que necesitamos una y otra vez que nos estén exhortando por medio de la palabra de Dios. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y yo con mucho amor quiero dirigir estas palabras a los jóvenes que están aquí. Yo recuerdo que cuando me decía un adulto, yo también fui joven. Yo me le quedaba mirando y se me figuraba como que no, como que nunca había sido joven, como que tal vez siempre había sido de esa edad mayor. Por alguna razón no lo podía yo imaginar como una persona joven, porque yo miraba mi juventud, mi edad de un joven, de un adolescente, de un joven, como un estado en el cual yo iba a permanecer siempre. Mi entendimiento y mi razón me decía que no, que un día yo iba a envejecer, pero miraba yo eso muy lejano de mi vida. Como que no iba a suceder ese triste momento que nadie quiere que llegue, ¿verdad? Todos buscamos o buscan la eterna juventud. Algo, ¿no? Algo que nos haga ser jóvenes para siempre, pero ese algo no existe. Un día vamos a envejecer. Y algo que podemos decir todos los adultos que estamos aquí, algunos ya catalogados o entrando en esa etapa de que nos llamen adultos mayores, es poder decir con tristeza, con añoranza, si yo pudiera regresar a esa edad de mi juventud, si yo pudiera regresar a esa edad de mi juventud, lo que yo haría es entregarle mi vida a Jesucristo en los años más tiernos de mi vida. Porque esos son los mejores años de un ser humano, su juventud. Entregarnos completamente a Dios, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, todas nuestras ilusiones, todos nuestros sueños que tenemos como jóvenes, ponerlos a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. E ir caminando por esta vida siendo dirigidos por Él. Los que tenemos cierta edad nos tenemos que conformar con decir que Dios tuvo misericordia de nosotros en una época de nuestras vidas a cierta edad. Pero igualmente lo que tenemos que hacer es
Ya no estarnos lamentando por el tiempo que hemos perdido, sino mirar para adelante, como dijo el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante a la meta del llamamiento supremo que es en Cristo Jesús. Tengo la experiencia de mis padres, hermanos. Perdóname que esté hablando un poco testimonialmente, pero tengo la experiencia de mis padres que me enseñó muchas cosas provechosas para mi vida. Mi padre fue el primero que le entregó la vida al Señor a la edad de 70 y tantos años. Un hombre mayor ya, adulto. Obviamente, viviendo yo con él, me di cuenta que faltaron muchas cosas, ¿verdad? Porque no hay como entregar la vida al Señor, hermanos, en los mejores años de nuestra juventud. Mas, sin embargo, pude ver la entrega completa y total de mi padre a sus 70 y tantos años de edad, una pasión por compartirle la palabra de Dios a otras personas. Pude ver a mi madre también en una edad adulta. Quienes conocieron a mi madre han de recordar que era una persona muy especial. Y yo puedo dar testimonio que Dios hizo una obra tremenda en ella. Sin embargo, yo sé que ellos hubieran preferido conocer al Señor en su edad más tierna. El tiempo de la juventud nos llama a nosotros a disfrutar de la vida, ¿verdad? Queremos disfrutar este mundo. Hay cosas en las que nosotros podemos disfrutar este mundo, sin embargo, tenemos que entender, y es lo que el apóstol Pablo empieza diciéndonos, y esto conociendo el tiempo. Tal vez nuestros hijos no tengan esa experiencia, pero nosotros sí las tenemos como padres, tenemos que decirles a ellos, recordarles una y otra vez que los tiempos que vivimos no son nada buenos. Mencionaba en una ocasión anterior la situación que estamos viviendo también, que nos hablan de que los días no son buenos, son tantos asesinatos de jóvenes, hombres y mujeres jóvenes. Mas, sin embargo, hay una hipersensibilidad al hablar acerca de esos temas. Algunos lo hacen de una manera muy imprudente, con muy poca sabiduría. Y está bien que les reclamen porque no lo hacen como deben de ser. Pero al mirar estas situaciones en la juventud, lo que está pasando hoy en día, les decía yo en aquella ocasión, que no estamos mirando nosotros la prevención para que eso no siga sucediendo. Si aquellos jóvenes estaban en un lugar donde estaban haciendo de todo, pues si nosotros hacemos un señalamiento, pues es que no victimices, cada quien puede hacer lo que quiera, ¿a poco por eso merecía morir? No merecía morir. Pero tal vez alguien pudo haber prevenido eso, decirles, hijo, los días que vivimos son días malos. Hay gente malvada en este mundo, todos somos pecadores, pero lo que mirábamos en Romanos capítulo 1, del 18 en adelante, cómo la maldad del hombre tiene un potencial de llegar hasta los lugares más oscuros que nosotros nos pudiéramos imaginar. Que hay personas que no tienen absolutamente ninguna empatía con nada, ni con nadie, ni que no le importa el sufrimiento de los demás. Hijo, a ese tipo de personas están allá afuera. Cuando el apóstol Pablo escribe aquí en el versículo 12 y dice, la noche está avanzada. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Se refiere a este tiempo que nosotros viviendo, partiendo desde la caída de Adán en el pecado hasta los días de hoy, podemos describir a la humanidad como un tiempo de oscuridad, de tinieblas, en un rechazo sistemático a Dios que se ha acentuado en los días que vivimos, a la palabra de Dios, el desconocimiento de la autoridad y de la verdad de la palabra de Dios. Sé que hay cosas bonitas en esta vida que nosotros podemos disfrutar. No estamos hablando del mundo en sí mismo, de la naturaleza, del mar, que podemos ir a disfrutar, las montañas, observar pasajes
hermosos, conocer a personas agradables. Estamos hablando de la ideología, estamos hablando de lo que se mueve en este mundo, de las actitudes que hay en este mundo. Estamos hablando del pecado que se enseñorea sobre toda la humanidad. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo escribe y habla acerca de las personas que no conocen al Señor. Dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Hablar de oscuridad, hablar de tinieblas es hablar de ignorancia de Dios, de desconocimiento de Dios, de maldad. El apóstol Pablo describe en Filipenses capítulo 2, versículo 15, este mundo como una generación maligna y perversa. Si yo me pongo a hablar estas palabras en cualquier otro lugar, en cualquier otro medio, voy a ser tildado de pesimista, de extremista, de fanático. Oye, hay que ser positivos, hay cosas buenas en esta vida. Si haríamos una encuesta persona por persona, cada persona en este mundo, cada individuo de este mundo pudiera dar testimonio del sufrimiento en mínima o en mayor medida que ha tenido por el hecho de vivir en este mundo. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo dice, que este tiempo, esta oscuridad está pasando. La noche está avanzada y está a punto de salir el sol. Qué hermosos son los amaneceres, ¿verdad? Y me gusta mucho ese texto, lo mencioné la semana pasada, que está en Proverbios, no recuerdo exactamente la cita, pero dice el proverbista que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que poco a poco está la oscuridad y apenas empieza a percibir un cambio en el color que nosotros miramos en el firmamento. Se empieza a poner rojizo hasta que empieza a clarear el alba y de repente miramos el sol en todo su esplendor. Y estas verdades de la palabra de Dios nos dicen eso, que este tiempo que nosotros vivimos, en donde el pecado se ha enseñoreado de este mundo, salvo aquellos que hemos abrazado la fe. El Señor Jesucristo en Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando dice que llegó predicando el Evangelio, Él decía: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Nosotros podemos ser salvos, como dijo el apóstol Pedro en su predicación de Hechos 2, de esta malvada generación. Nosotros podemos ser salvos cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Mas sin embargo seguimos viviendo en un mundo lleno de maldad. La noche está avanzada y se acerca el día. Cuando el apóstol Pablo habla de esto, que se acerca el día, está hablando literalmente que el tiempo de la manifestación completa y total del reino de Dios está cerca. La venida de nuestro Señor Jesucristo va a marcar el final de este mundo tal y como nosotros lo conocemos, el mundo de maldad, de pecado, de oscuridad y de tinieblas va a pasar y va a ser establecido en toda su plenitud el reino de Dios, la luz del Evangelio en toda su plenitud. Nosotros que hemos recibido esa fe, que hemos abrazado el Evangelio, esa luz ha resplandecido en nuestros corazones. Un día va a resplandecer literalmente en todo el universo. Pero tenemos la gran bendición y el gran privilegio que esa luz ha resplandecido en nuestros corazones, en los corazones de cada uno de nosotros. Y que la exhortación del apóstol Pablo específicamente es que nosotros andemos como hijos de luz. Que aunque vivimos en un mundo lleno de tinieblas y de maldad, que donde quiera que
volteamos a mirar, les decía en un principio, miramos deslealtades, miramos cosas tremendas en este mundo, disensiones, pleitos, enemistades, que nosotros tenemos que vivir de una manera diferente a eso, por la gran razón de que la luz de Jesucristo ha iluminado nuestros corazones. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hay vestigios, hermanos, en nosotros de oscuridad y de maldad todavía. Todavía de repente sentimos en nuestro corazón, sentimos algo negativo por otra persona. Todavía de repente hay tentaciones en nuestras mentes. Tenemos que reconocer que hay vestigios de oscuridad y de tinieblas en nuestras vidas. Pero la segunda parte de la enseñanza del apóstol Pablo en sus cartas, donde son las demandas del Evangelio para nosotros en lo que corresponde o lo que respecta a nuestra responsabilidad, es que nosotros tenemos que desecharnos. Y como hablábamos la semana pasada, el texto que leíamos, haced morir pues en vosotros lo terrenal. Que nosotros nos quitemos de encima aquellas cosas que estorban en nuestro caminar con el Señor. Es nuestra responsabilidad. Porque la luz del Evangelio, lo grandioso que nos ha dado, y lo mencionábamos también la semana pasada, es que nosotros podemos ver esos hábitos pecaminosos que aún hay en nosotros. Pero si ha resplandecido la luz del Evangelio en nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que caminar conforme al Evangelio. Quiero leer con ustedes aquí en Romanos capítulo 6. Al llegar al capítulo 6, el apóstol Pablo había estado escribiendo acerca de la gracia de Dios, acerca de lo inútil de las obras para alcanzar la salvación, sino afirmando que la salvación es únicamente por gracia. Pero para salirle al paso a cualquier mala interpretación acerca de este tema de la gracia, el apóstol Pablo escribe aquí en el capítulo 6, en los primeros versículos, y dice, pregunta más bien, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, como la gracia de Dios es grande y cubre todos los pecados, entonces nosotros vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios se siga manifestando. Él mismo responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Esto de la regeneración o de la salvación, de qué es de lo que se trata. Y hemos hablado en varias ocasiones también, el cristianismo no es únicamente el abrazar una creencia o el abrazar una fe. Esto se trata de conversión, de regeneración, de que algo sucede sobrenatural en las vidas de las personas, de tal manera que hay un cambio dramático, drástico en las vidas de las personas. Que el hecho de usar esta palabra cambio es insuficiente para describir la obra de Dios en la vida de las personas, y el apóstol Pablo utiliza aquí para que andemos en vida nueva. Y este pasaje, capítulo 6, no está hablando literalmente del bautismo, de sumergirnos en agua, sino que está hablando de la salvación, que el bautismo precisamente ilustra la salvación de los hombres. ¿Y qué es lo que produce la conversión en la vida de las personas? Produce una vida nueva, una manera diferente de vivir que se va manifestando en nosotros de una manera progresiva. Tenemos que entender que lo que Dios hace en nosotros al principio es el perdón de nuestros pecados, la justificación.
que Dios nos declara justos delante del Padre sin culpa, de tal manera que aquello que nos impedía poder tener comunión y un día estar en su presencia ha sido quitado de un lado. Nos ha declarado nuestra nueva identidad, justificados por fe. Sin embargo, en ese momento comienza lo que la palabra de Dios habla como un camino de santificación, de pureza en nuestras vidas. De esto se trata el cristianismo. Tal vez voy a ser muy redundante en esto, pero los días que vivimos son malos, que afectan aún a nuestras iglesias cristianas. De tal manera que mirar una conversión genuina, el poder mirar la vida de un hombre y la mujer totalmente transformados, el poder mirar ese caminar, ese andar progresivo, de tal manera que podamos observar la gloria de Dios en la vida de aquella persona, es altamente escaso. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Porque la palabra de Dios es la misma, la palabra de Dios no ha cambiado. Dios es el mismo, el poder de Dios es el mismo. Lo que sucede es que nosotros tenemos, como escribe aquí el apóstol Pablo, tenemos que conocer el tiempo que vivimos. Como nos lo ha enseñado ya en los primeros capítulos, tenemos que conocernos también a nosotros mismos. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. ¿Por qué usa la palabra armas? Estoy por terminar. Porque estamos en una guerra, hermanos. La vida cristiana es una guerra. Es una lucha espiritual. No es la lucha espiritual que algunos enseñan. Es verdad que no tenemos lucha contra sangre ni carne, como dice Efesios 6, sino contra huestes y potestades, espíritus de maldad que están en los aires. Eso es real, es verdadero. Sin embargo, nuestra guerra espiritual no es salir a despotricar en contra de los demonios y decirles que aquí estamos para enfrentarnos a ellos. Nuestra guerra espiritual, nuestras armas es andar como Dios nos pide que andemos. Vistámonos de las armas de la luz, de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante entender, que no es la justicia nuestra, lo bueno que nosotros somos, porque nosotros no somos buenos en nosotros mismos. Dios ha estado haciendo una obra en nosotros, ha resplandecido su luz sobre nosotros, nos ha justificado, y las armas de nosotros es la justicia de nuestro Señor Jesucristo que Él ha puesto a nuestro alcance. Somos soldados de Jesucristo. ¿Y cuál es nuestra lucha? ¿Cuál es nuestra guerra en este mundo? Vestirnos de las armas de luz, amar a nuestros hermanos, someternos a nuestras autoridades, amar a nuestros enemigos, despojarnos, dice aquí el versículo 13, dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, en lujurias, en lascivias, no en contiendas y envidia, despojándonos de estas cosas y andando como hijos de luz, todo lo contrario a la maldad que hay en este mundo, de tal manera que pueda haber un contraste visible para el mundo. Nosotros estamos aquí en esta vida principalmente para glorificar el nombre de Dios, para poder exaltar su nombre por medio del reflejo de la obra que Él ha hecho en nosotros. No debemos de andar así, de esa manera, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.
Literalmente nosotros tenemos que reflejar, y lo he mencionado también en algunas veces, en varias ocasiones, con esto terminamos. El gran llamado de Dios para nosotros es ni más ni menos del Padre para nosotros. Es que nosotros reflejemos en este mundo a su Hijo Jesucristo. Por eso cuando el apóstol Pablo dice que él se olvida de lo que queda atrás y se extiende hacia adelante, a la meta del llamamiento supremo, él tiene en mente esta meta del llamamiento supremo, que es un día llegar a ser como Jesús. Mientras estemos en esta tierra, nunca vamos a lograr ser como Jesús. Sin embargo, tenemos que esforzarnos como si un día lo llegáramos a obtener. Pero de lo que sí estamos seguros es que un día vamos a estar en su presencia. Y en ese día nosotros vamos a mirarle a Él cara a cara. Le veremos tal y como Él es y seremos semejantes a Él. Una de las razones, creo yo, por la que cada vez es difícil mirar conversiones genuinas, auténticas, dramáticas, es porque muchos de los que tienen que enseñar acerca de estas cosas, de las verdades de la palabra de Dios, de las profundidades de la palabra de Dios, se han volteado a enseñanzas prácticas, enseñanzas que tienen que ver con las cosas de este mundo. El hablar de la segunda venida de Jesús es algo fantasioso, algo que nadie va a creer. Hay que no enseñar de eso porque eso no atrae a las personas. Hay que hablar aquello que les atraiga, ¿verdad? Cosas aún buenas en sí mismas, familias de éxito, ¿no? Jóvenes de éxito y emprendedores y esto y aquello, que no producen gran cosa en nuestros corazones. Pero cuando nosotros hablamos de la realidad, y es a lo que el apóstol Pablo se centra en la iglesia de los romanos, hablándoles a ellos como si ellos ya conocieran eso, porque deberían de conocerlo, y esto conociendo el tiempo, conociendo las verdades de la palabra de Dios. Somos pecadores, hermanos. Estamos necesitados grandemente de la gracia y de la misericordia de Dios para poder cumplir con sus propósitos. Lo que tenemos que hacer es abrazar esa fe con fervor y decidirnos con convicción a empezar a caminar en esta vida como Dios quiere que caminemos.